Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre aquí al mediodía. Hoy un tema importante y duro, por eso hemos querido presentar ese video también al principio del programa, Vanessa, porque desafortunadamente eso pasa y muy frecuentemente en el Ecuador. Así es, Arturo, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estaremos hablando de los accidentes de tránsito en nuestras vías ecuatorianas. Aproximadamente en un promedio 13 personas pierden la vida cada jornada por este tipo de incidentes en las vías, y a pesar de que hay campañas publicitarias, campañas de concienciación tan fuertes como las que vimos, la gente no hace conciencia, Arturo. Por supuesto que sí, y hay que plantearse qué estamos haciendo mal, porque hemos discutido de lo mismo, Vanessa, durante muchísimos años en el Ecuador. Entonces hay que hacer, yo creo, un mea culpa de cada una de las instituciones, además dentro de cada una de las personas, una concienciación que nos lleve realmente a la reflexión. Todos los días, tal vez no se generan accidentes de tránsito a manera particular, podemos decir, pero hay mucha agresividad en las calles, hay mucho también uso excesivo del claxon, hay también gente que maneja la defensiva. Bueno, hay un montón de cosas, situaciones de los peatones también que se cruzan sin ver a un lado, a otro lado, así que aquí queremos hacer una reflexión de que la responsabilidad es de absolutamente todos. Y es que las cifras, Vanessa, a veces hablan de los accidentes, pero no de esos casi accidentes, de esos que tenemos casi todos los días, como tú dices. No es necesario que lleguemos a un choque o que lleguemos a un impacto para que hayamos estado cerca de un momento fatal. Desafortunadamente también hay que pensar ahora en estas tecnologías del siglo XXI. Por ejemplo, el celular es uno de los grandes culpables de muchísimos accidentes de tránsito. Distractores, falta de atención, también usted saca el celular mientras está conduciendo. Bueno, nosotros desde aquí llamamos pues a la conciencia de todos y queremos dedicarle este programa también a aquellas víctimas, a los que sobreviven, a las personas que fallecieron en accidentes de tránsito, porque es muy complicado y a veces uno no tiene respuestas adecuadas para darle tranquilidad a esas personas, porque lamentablemente los accidentes siguen sucediendo. Y nosotros en el Ecuador hemos implementado no solamente leyes, sino inmensas campañas que han durado muchísimo tiempo. Algunas, Vanessa, han funcionado, otras desafortunadamente no han tenido el efecto que hubiéramos querido. Vamos a ponerle más ganas, yo creo, y concienciarle sobre todo a la gente. Este es un programa para concienciar. Así es, vamos a iniciar entonces con un reportaje en el que vamos a ver cifras de carácter nacional, en la que usted pues va a tomar mucha precaución. Escúchelo bien para ver si es que después de eso podemos seguir dialogando con usted también desde el seno familiar con sus preguntas e inquietudes. Bienvenidas, bienvenidos. Este domingo 18 personas oriundas de la provincia de Chimborazo perdieron la vida. Los medios de comunicación dieron cuenta de 2 accidentes de tránsito registrados ese mismo día, uno en la tarde y otro en la noche. El primero en el cantón Colta. Según los reportes de la policía, el vehículo en el que se movilizaban 12 miembros de una misma familia que retornaban de un matrimonio en Zumbagua chocó contra un camión que transportaba ganado. Entre los fallecidos estaban 5 menores de edad. El segundo accidente ocurrió en Guamote. El impacto entre un camión y un automóvil dejó 6 víctimas mortales. En otro punto del país, en estos días, también se registraron 12 personas heridas en un accidente de tránsito en la vía Latacunga-Quito, a la altura del sector El Chasqui, El Boliche, en la provincia de Cotopaxi. El siniestro involucró a 3 automotores, un bus de pasajeros interprovincial, un vehículo de transportación pesada y un automotor liviano. Pero hay más. En esta misma semana, en el paso lateral de Ambato, 25 miembros del ejército ecuatoriano resultaron heridos en un incidente vial mientras se dirigían a Chimborazo para cumplir con un ejercicio militar. Estos son apenas 3 ejemplos, 3 en una misma semana, con saldos materiales y mortales. Las estadísticas revelan que esto sucede a diario. En promedio, según datos de Justicia Vial, cada día en el país, 13 personas fallecen y 142 resultan heridas en accidentes de tránsito. Pero profundicemos en esto. Revisemos datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Entre enero y junio de 2017 se contabilizan 14.322 siniestros.
Las provincias con mayor accidentabilidad a nivel país son Pichincha, con 4.662 incidentes en los cuales 177 personas perdieron la vida, y Guayas, con 3.860 accidentes y 223 fallecidos. La mayoría están ligados al factor humano, principalmente la impericia y la distracción. 1.011 vidas que se extinguieron solo en este año. Un número que debe ser escuchado y reflexionado, recordando que en las vías cada uno de los actores es importante: conductor, peatón y autoridad de control. De la tarde con 6 minutos, ya lo ves, son estadísticas duras que ojalá nos motiven a todos a la reflexión. Como siempre tenemos dos expertos en la materia que van a permitir ahondar algunas aristas sobre este tema, pero también responder sus preguntas e inquietudes. Agradecemos la presencia de Guillermo Abad, él es de Justicia Vial, muchísimas gracias por estar aquí, y también a Cristóbal Buendía del Observatorio de Movilidad. Con ellos estaremos hablando en unos minutos porque yo me imagino que hay muchos casos, muchas personas que quieren contar su experiencia, Arturo. Por supuesto que sí, por eso abrimos las líneas desde este momento. Ustedes nos pueden llamar 3970-822 o 3970-813, son las líneas a las que usted se puede contactar desde este momento. A propósito, también a través de celular o, si prefiere, a través de Twitter con el hashtag o numeral al mediodía. Estamos para receptar sus comentarios, sus preguntas, por supuesto. Estábamos hablando, mientras pasaba el reportaje, también de estas cifras que son alarmantes en realidad y que no pueden bajar. ¿Desde hace cuántos años nosotros no hemos parado esas cifras que van subiendo más o menos 6% al año? Nos comentaban. Guillermo. Justicia Vial y Covial hemos venido desarrollando e investigando la siniestralidad vial desde hace 10 años atrás, y la tasa de siniestralidad está en realidad en un 7% de crecimiento anual y en un 6% la tasa de mortalidad. Y como la Organización Mundial de la Salud establece, para poder revertir estas tendencias hay que tomar acciones efectivas a favor de la seguridad vial. Si es que se toman acciones en contra de ella, pues muy poco probable que podamos tener resultados positivos. Cristóbal, veíamos también las estadísticas y a mí me llamó mucho la atención porque a veces uno dice más o menos 6%, esos son datos fríos, son datos duros que tal vez a la población no le generan una gran reflexión, pero el momento que decimos 1.011 personas han perdido la vida entre enero y junio de 2017 en el país, entonces ahí ya nos genera algún tipo de malestar. Correcto. Son un montón de vidas las que se pierden cada día, cada jornada, cada mes en nuestro país. Y lo peor es que todos los días sigue sucediendo lo mismo. Eso es lo más grave. Y dentro de esas personas que usted bien menciona, hay familias. Hay un drama humano importantísimo. Estamos hablando un poco para refrendar las palabras de Guillermo. La OMS estableció a este problema como un tema ya de pandemia, considerando que es la primera causa de muerte entre personas de 17 y 25 años de edad. Es decir, supera de largo el tema del cáncer, por ejemplo, el tema de las enfermedades, claro, importantes. Entonces, bueno, y lo que bien se planteaba, las medidas o la estadística, ¿para qué debería servir? Debería servir para tomar decisiones justamente para atacar el problema. Pero lamentablemente han habido decisiones infortunadas, por llamarlas así, en el que se flexibilizan un poco las condiciones en las que se tiene que interactuar en las vías o se pueden obtener los famosos permisos o licencias de conducir, y lamentablemente las consecuencias son eso. Familias que pierden a sus seres queridos en virtud de omisiones principalmente a la norma. Bueno, hay circunstancias y unas tienen que ver con la impericia o también con la falta de conocimiento. Personas que tal vez no han hecho un curso adecuado de conducción, que no han recibido educación vial, pero hay gente que sí ha hecho, hay gente que ha pasado por las escuelas de conducción, pero también hay otro factor y es la distracción, otra de las causas de la accidentabilidad en nuestro país. Y tiene mucho que ver con este aparato que hacía referencia Arturo al inicio del espacio. Estamos chateando cuando hay gente que nos está esperando en casa. Eso es una falta de conciencia, y los distractores entran dentro del gran paraguas de la imprudencia, porque imprudencia no es otra cosa que conocer el riesgo y a pesar de que se lo conoce, se lo asume. Y las personas que tendrían algo de conciencia, algo de educación, algo de conocimiento, porque lo importante de la educación vial es adquirir los conocimientos para entender las implicaciones que se tiene al violentar la ley, al infringir la ley. El celular tiene una capacidad de distracción para el conductor y para el peatón también
En el caso del conductor puede perder hasta el 80% del campo visual, es decir, cuando una persona baja su mirada al celular mientras está conduciendo, capacidad de reacción, está viendo simplemente con el rabo del ojo, como decimos comúnmente, y ha perdido el 80% del campo visual. Y en ese segundo, en esos 2 segundos, puede suscitarse cualquier tipo de incidente. Sin duda, hay inclusive ejemplos que suelen ponerse para que sea más entendible, que si usted baja la mirada por 3 segundos mientras está chateando y va a 50 o 60 kilómetros por hora, puede cruzarse todo el estadio Atahualpa sin mirar. Siquiera ver. Siquiera ver, a ciegas totalmente. Y claro, en ese segundo, como usted bien lo dice, puede cruzar a alguien y el tiempo de reacción es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque además ha perdido la capacidad de concentración, es decir, no está atento y hasta que pueda entender lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y pierde valiosos segundos hasta poder reaccionar y generalmente termina en una colisión. Tenemos ya una primera llamada, pero le decimos a Blanca que nos espere un minuto. Yo quisiera preguntar primero si tenemos cifras de países vecinos respecto a esto. ¿Están en la misma situación o Ecuador es un caso particular? Principalmente los países de menor ingreso per cápita. Es decir, que los países del primer mundo o desarrollados, como se les podría decir, de alguna manera. Así es, tienen menores niveles de siniestralidad en este aspecto. Entonces, y esto va vinculado a 2 cosas, principalmente al tema de la educación, como bien se planteaba, y a la respuesta del Estado, a la respuesta social que damos a ese problema. Y un poco, aquí nos hemos planteado la frase del no pasa nada, ¿es verdad? Y el no pasa nada lo que genera es un aspecto que se llama la famosa desidia social, es decir, la pérdida de la conciencia sobre lo que efectivamente produce este problema. El no pasa nada significa que si es que mañana una omisión produce 14 muertos, al siguiente día o a las pocas semanas, ese titular es reemplazado por otro exactamente igual. Y ese segundo será reemplazado por un tercero, es decir, se convierte parte del paisaje este tema. Exacto. Eso es lo más grave. Esto quiere decir que es un problema regional. Exacto. Y también muchísimo, va muchísimo más allá. Le damos la bienvenida en este momento a Blanca Pasailio, si no me equivoco. Blanca, bienvenida, hola, buenas tardes. Aló. Blanca, le escuchamos. Basilio. Basilio, bienvenida. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Basilio. Adelante. Basilio. Sí, le escuchamos. Para opinar acerca de los accidentes de tránsito, es porque los choferes en verdad sí pasan en el celular. Pasan chateando, están en el mensaje. Yo soy esposa de un chofer y yo viajo y he regresado así. Las experiencias de que hay los accidentes, todo eso es por culpa de los choferes. Y muy jovencitos los choferes en el volante. ¿Algún otro comentario, Blanca? ¿Alguna otra cosa? No, señor, quisiera que los choferes se hagan conciencia. En el momento de que uno se sube al bus, se van apurados, se rebasan, especialmente las Carlos Brito de Matequi. Es de tener miedo en la avenida Simón Bolívar. A veces, pero se van así sin recoger pasajeros y se van. Llevan pasajeras, amigas al lado del volante, van conversando. A veces la gente quiere quedar en la parada. No escuchan, van a dejar en otra parada y así la gente se vuelve agresiva, les habla. Y eso no les gusta a los señores choferes. Así es. Blanca, le agradecemos por su contacto. Nos ha dicho algunas cosas, Blanca, en realidad, que quiere decir la impericia sobre todas las cosas. Se entretienen en también celulares o dispositivos. Y la otra, hacen carreras. Van a una velocidad desproporcionada. Sigue pasando, hablábamos de esto hace 10 años y sigue pasando. ¿Qué hacemos? El siniestro de tránsito, como lo hemos venido diciendo, es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley. Y normalmente la cuerda se rompe por el lado más débil, que es el conductor, en este caso los conductores profesionales, y pretenden que toda la responsabilidad recaiga sobre él, cuando en realidad se va configurando el siniestro por inobservancias. El último de la Maná que pasó, no se puede entender cómo un vehículo que no haya tenido revisión técnica vehicular durante 6 meses estaba circulando. Dicho sea de paso, conocemos de manera extraoficial y estamos pidiendo que nos oficialicen esta información. En estos días se hizo la revisión técnica vehicular de los demás vehículos y tampoco pasaron.
¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una operadora en esas condiciones esté circulando durante 6 meses? Y tuvo que ser un siniestro de tránsito que evidencie esa inobservancia. Cosa similar con el conductor, que tenía un medio centenar de infracciones, lo que nos lleva a colegir de que muy probablemente ya no tenía puntos en su licencia, que también estaba conduciendo un vehículo. Entonces nos vamos dando cuenta que todo es una inobservancia. Y posteriormente, si me lo permite, les explico la razón del porqué del correteo, para no robarle el espacio a Cristóbal. Por supuesto. Por favor, sí. El correteo responde a una sobreoferta, de buses en las principales rutas del En país. determinados horarios, además. Y en las Hay que principales hacer- rutas del país. ¿Pero por qué se da esa sobreoferta? Porque no hay un estudio de las frecuencias. Justamente, no solo que no hay un estudio, sino de que se han incrementado cupos sin tener los estudios técnicos ni jurídicos, y eso se ha convertido, como hemos dicho desde hace mucho tiempo atrás, y Cristóbal conoce plenamente lo que voy a mencionar, que se vende en el puesto, un bien del Estado que se comercializa como si fuera un bien privado. Entonces ahí tenemos una sobreoferta, y eso es lo que genera la consabida competencia en las vías. A eso súmele un conductor que no está debidamente capacitado, un vehículo que no tiene la revisión técnica vehicular, entonces vamos configurando un siniestro. La impericia es el detonante tan solo. Vamos a darle paso a otra llamada. Está desde el austroecuatoriano Jaime contactándose aquí al mediodía. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, señorita, felicitándole el programa. Gracias. Mira, aquí hay dos cosas muy importantes, ¿no?, que quisiera hablar de las inobservancias que hablaba el señor, en el sentido que, por favor, es un clamor ciudadano, creo que para que pongan los cinturones de seguridad en los buses interprovinciales. Por favor, yo no sé, o sea, en esos buses hay accidentes de 20, 30 personas, a veces fallecen. Y también esos mismos buses que deben ser un poco más seguros, las estructuras metálicas de la carrocería deberían reforzarse, porque cada mes o cada 3, 4 meses hay accidentes aquí en el Ecuador que a veces hay 10, 20, 30 personas que fallecen. Esa sería la sugerencia. Gracias por la atención. Gracias, Jaime, a usted también por su confianza, por contarnos también lo que sucede en ese punto del país. Bueno, lo decíamos y lo hemos hecho en algunos reportajes, y me acuerdo en noticias, en mi paso por noticias también, que mucha gente se moría en los accidentes de tránsito cuando tenemos que hablar de buses interprovinciales, porque incluso los vidrios no son los adecuados, porque la carrocería, el chasis no es el determinado. Y ahora pues el amigo televidente nos hace otra sugerencia, la posibilidad de que pongan cinturones por la velocidad también a la que van, ¿no? Correcto, es lo correcto. Y principalmente el establecer, bien mencionaba hace un momento Arturo, bueno, ¿qué hacer? ¿No es verdad? Todos sabemos el qué sucede, el cómo lo sucede, ¿eh? Y un poco la pregunta sería el qué hacer. ¿Ya? Y lo que nosotros plantearíamos es el hecho de establecer las responsabilidades donde deben estar, y que cada quien cumpla con su responsabilidad, ¿no es verdad? Y que en el caso de que exista algún tipo de omisión sobre estas responsabilidades, exista una consecuencia real. Esa es la verdad. Y en este caso, por ejemplo, del tema del accidente de hace un par de semanas, nosotros hemos planteado algunas inquietudes, como por ejemplo, cuáles eran las condiciones en el índole laboral que el conductor de esta unidad de transporte tenía o tuvo antes de sentarse en esa unidad. ¿El descanso, por ejemplo? Por ejemplo, el descanso, ¿cuántas horas efectivamente estuvo manejando? Segundo, ¿cuáles eran sus condiciones de contrato de vínculo laboral con la empresa o con el propietario del bus? Si existía una formalidad o no. Si es que, por ejemplo, su contribución o su retribución, perdón, en el orden económico, estaba condicionada, por ejemplo, a la consecución de una caja o a la consecución de un logro económico, es decir, un pago a destajo, por ejemplo. O si es que era una persona que pololeaba por todas y cada una de las unidades de transporte, justamente causando daños, como causo daño en una, ya no me contratan, me voy a otra, y me voy a otra, y me voy a otra. Ese tipo de circunstancias debería también estar vinculada tanto el propietario de la unidad de transporte como los representantes legales de la operadora de transporte, que también tienen una responsabilidad sobre ello, y también la autoridad, principalmente para establecer si hubo la posibilidad de que alguna acción u omisión coadyuvó a que este accidente de tránsito se produzca.
Sí sería importante establecer eso porque ahí vamos a ir a las reales causas de este problema, que es un poco la informalidad en la que se maneja el negocio del transporte, léase de otra manera, el modelo de negocios, si cabe el término, del tema del transporte, en el que lamentablemente esta suerte de que cada bus es un negocio y las operadoras de transporte son simple y llanamente signatarios de una concesión pública, que bien lo mencionaba Guillermo, que se comercializa, lo que deprime aún más las condiciones del servicio, todavía, por ¿no es verdad? supuesto. Lo encarece, correcto. Entonces, ahí vamos a ir hacia efectivamente soluciones reales, principalmente en el establecimiento de las responsabilidades donde deben estar. Creo que eso es lo más importante. Hay que empezar entonces a verlo de fondo y no solamente la forma. Exactamente. Ahora, es difícil, habrá que borrar y hacer todo de nuevo. Esa es otra inquietud que le daremos después de un momento, después de escucharle a Luis Lincango, desde Quito. Hola Luis, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Adelante. Y muchas gracias por la oportunidad que me dan de participar en este programa. A usted muchas gracias por llamarnos. Adelante. Mira, la pura verdad es que aquí nos hace falta es concientizar a mucha gente. Yo creo que eso es la base de todo. Mira, aquí el señor Guillermo Abad, pues, quien está a cargo de la dirección de tránsito, ¿no? Ellos muchas veces nos han comentado de que van a ponerles agentes civiles en los transportes. Mire, yo soy un transportista escolar y en época de clases a mí sí me da el miedo, mi señor, sinceramente. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que en la madrugada yo estoy saliendo a 5:30 a hacer el recorrido? Y le voy a poner un caso, ejemplo, patético. Aquí en el recorrido de los buses de Alborada, créanme, yo no sé estos señores cómo consiguieron la licencia, pasaron algún curso, alguna aula, pero créanme que es una competencia bárbara. Quiteño Libre, 6 de julio, el mismo Ecovía, Alborada, se pasan los rojos como usted no tiene idea. ¿Cómo puede ser posible que yo me ponga a ver cada tarde una noticia que escalofría a uno pasan todos los días por falta de la irresponsabilidad? El bendito celular que hoy día debe ser utilizado para buenas acciones, se ponen a estar chateando. ¿Usted cree eso que es justo? Imagínense los señores conductores de los buses. Y habrá una excepción de 1 en 10, pero se ponen a estar chateando, mensajeando, hablando, pudiendo poner la atención debida. Entonces yo lo que llamo es a los señores profesionales que sí lo existen, y me sumo yo a uno de ellos, que sí lo hacemos con mucha responsabilidad y cumpliendo con todos los documentos como debe ser. Aquí yo les digo, señora Abad, por favor, le invito a usted, haga este trabajo, mande a los policías del civil y constate lo que yo le estoy diciendo en cualquiera de las líneas. Los buses interprovinciales salen de los terminales bien chequeados por todo, ¿no? Y en la calle, ¿quién los chequea? Gracias, mis señores. Un gusto y muy gentil. A usted, Luis, muchas gracias. Sé que no es necesariamente su competencia, Guillermo, pero es buena idea. De todos modos, habría que impulsarla de alguna manera, quizás una vigilancia ciudadana y también agentes de tránsito que no estén necesariamente con sus uniformes. Sí, es tener agentes encubiertos. Claro, hay que hacer una aclaración que Justicia Vial, así como el Observatorio de la Movilidad, no somos autoridades y no somos ciudadanos, igual que el señor que ha llamado, que tenemos la preocupación por una mejor seguridad vial. Pero lo que el señor dice es muy cierto, y la ley lo determina. Tenemos dos tipos de controles, el control del tránsito y el control del transporte. El control del tránsito es justamente la policía de tránsito, los agentes o la CTE, que vigilan y controlan mientras el vehículo se desplaza, en el caso de transporte público o transporte particular, mientras está en la vía y verifican que no existe exceso de velocidad, exceso de pasajeros, cosas relacionadas con el tránsito. Pero el control del transporte es importantísimo. ¿Esto qué significa? Que debemos tener fiscalizadores que pueden llegar a un terminal terrestre y verificar si esa operadora tiene los vehículos que hayan pasado por la revisión técnica vehicular, que tengan el título habilitante dentro del marco legal, que los conductores estén habilitados no solo desde el punto de vista de puntaje en su licencia, sino como bien lo dice Cristóbal, que tengan una dependencia laboral, que la ley exige dependencia laboral, que tengan su estado de salud en óptimas condiciones. Muchos no sabemos si es que estos conductores tienen problemas físicos y de salud. Entonces, ese tipo de control es un control de transporte que la ley lo prevé y que no
se ha cumplido. Ahí empieza a tomar forma nuestro razonamiento de que el siniestro de tránsito es una cadena de inobservancia. Lo que la persona mencionaba también de que los buses interprovinciales deben tener cinturones de seguridad. Existe una norma internacional que regula el transporte internacional y que nuestra ley se somete a esas normas. Exacto. Entonces, reitero, el problema o las inquietudes que tenemos los ciudadanos, las respuestas están en la propia ley. Ahora hay que hacerla cumplir, ¿no? Y ya vamos a hablar de otro aspecto de la ley que tiene relación con otra normativa, con otra institución que es el Ministerio de Educación, porque se había ofrecido también la educación vial desde los años iniciales de escuela para que los niños vayan creciendo. Vamos a hablar de eso más adelante. Primero démosle paso a Miguel Quelal, que nos contacta desde Ibarra. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, agradeciéndoles su buen programa que tiene, ¿no? Gracias. Justamente yo quería manifestarles, verá, hay bastante impericia de cuántos choferes, ¿no? Y uno de ellos soy yo, pero eso le decía que yo ya manejo como unos 42 años. Y gracias a Dios nunca he tenido un accidente. Pero se ve, y eso decía a las autoridades a las que les toque, que por favor, a esa gente que tiene ya cuántas sanciones, cuántas infracciones, como el accidente que pasó del bus que tenía ese chofer como 52 sanciones. No es justo eso. A ellos Dios vendió una vez aplicarle la ley y por uno nosotros pagamos todos y pongamos, dice, quieren hacer un examen de cuántas preguntas. Dígame a mí, yo no he tenido nunca una infracción de tránsito. Yo he andado a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, pero no es así. Entonces a eso es lo que yo me refiero, que las autoridades hagan, porque se fijan, dicen ya, por esto y vamos aplicando al resto, Hagan un examen y, o sea, ¿cómo es esto? Un censo de todos, porque si hay que son negligentes y esa gente si debe ya no. Y un señor chofer que vaya mismo está infracción sobre infracción, ya no. Eso sí deben cambiar la ley, ya de una vez y quitarle de una vez, aunque no haya muertos, pero si sigue infringiendo, ya no es, y por unos pocos vamos a pagar todos. Muy gentil y agradezco, señorita. Gracias, Miguel. Claro. Gracias, Miguel. Y eso nos recuerda que no deberíamos hacer ningún tipo de generalización. Decir que todos los choferes van a las calles tal vez con la impericia o van a las calles a generar accidentes de tránsito. No, hay gente que es muy responsable, que cumple un excelente trabajo. Asimismo, no todos los conductores privados ni todos los peatones inobservan la ley. Así que desde aquí pues tratemos de no generalizar. Bajo esta situación, hablemos un poco de la normativa. ¿Qué nos está cumpliendo? Por ejemplo, lo que usted bien acaba de plantear hace un momento, el tema del artículo 4 de la ley, vigente desde el año 2008, que dice que desde la educación básica se tiene que impartir temas de educación vial, temas de seguridad vial, que de uno u otro modo significa nada más y nada menos que convivencia. Ojo, ¿vean? Y lamentablemente eso no se lo cumple. ¿Y quiénes son las responsables de eso? Las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte. Hay que decirlo con todas sus letras. No con el afán de generalizar, pero sí hay que también puntualizar que, por ejemplo, el gremio del transporte es el principal formador de los conductores de tránsito, los sindicatos. Se mantiene el hecho de que los sindicatos son las entidades que se encargan de la formación de los choferes profesionales. Díganme ustedes si esto no es un contrasentido. Claro, es un contrasentido, ¿no es verdad? Después y ¿Por parte. qué? Exacto, y además porque hay ahí un incentivo perverso, en el sentido de que ¿qué les interesa a los sindicatos? Tener más agremiados, porque eso significa posiblemente mayores cuotas en el orden económico o mayor preponderancia en el orden político. Esa es la verdad. Además, topando el tema de orden político también, sí sería importante el establecer algún tipo de mecanismo en el que se pueda alejar al poder político, al interés político de la técnica en materia de transporte. Sería importantísimo. Principalmente, ¿por qué? Porque eso le va a dar a la autoridad la capacidad de hacer lo que efectivamente tiene que hacer, lo que está en la ley. Sobre este tema, sobre la educación vial, sobre justamente la capacitación, más bien eso me quería referir. Si no es a nivel de los sindicatos, ¿dónde deberían aprenderse este tipo de situaciones? ¿En las aulas? ¿En la academia? Bueno, hay varias maneras, ¿no? La ley ya permite que también lo hagan las universidades y los institutos. Y con eso pretendieron decirnos que estaba abierto el mercado para diferentes instituciones. Pero si vemos en la realidad lo que pasa, el 90% del mercado los tienen los sindicatos de choferes.
Y ahí nosotros, como Justicia Vial, con la ayuda de las otras organizaciones, hemos venido demostrando desde hace mucho tiempo atrás que se han entregado títulos de conducción profesional al granel sin cumplir con lo que establece la norma de tránsito y la propia ley. Tanto así que en el año 2003 ustedes recordarán de que se cerraron las escuelas durante 5 años, se reaperturaron en el 2008, algo hicieron del 2008 al 2010, pero en el 2000 nuevamente se empezó a degenerar este tipo de capacitación, tanto así que primero duraba 2 años, luego el curso empezó a durar 1 año, luego 6 meses y al final terminaron con cursos intensivos de fines de semana, exacto, que yo los llamaba efervescentes, que el primer año, dicho sea de paso, no tenían ni siquiera argumento legal ni regulación. Además, el profesor puede ser que haya tenido 52 infracciones en su licencia. Eso también podía pasar. Es decir, es todo un círculo vicioso. Sí, y como bien decía Cristóbal, esto tenía como un objetivo de generar un capital político y es algo que los compromisos políticos gremiales han subordinado a la ley y han subordinado a la seguridad vial. Presión política, importantísima también en este tema, desafortunadamente. Ojalá se pueda desvincular alguna vez. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero no se vaya porque venimos ya. Concreto, conciso, ese mensaje publicitario también que vimos hace pocos segundos y sí, reemplazar tal vez una silla con una silla de ruedas, durísimo, ¿no? Tal vez estos mensajes en el momento nos generan un poco de alarma, pero al final todavía falta mucho que hacer en el ámbito de la conciencia, Guillermo. Sí, sin duda, y la seguridad vial tiene 3 escenarios, la prevención, el control y la sanción. Y la piedra angular en la prevención, que no es otra cosa que la educación, es justamente esta. La piedra angular de la seguridad vial es la educación, porque la educación nos permite adquirir conocimiento. El conocimiento nos da la capacidad de generar conciencia. Y la conciencia no es otra cosa que entender plenamente lo que implica el incumplimiento de las normas de tránsito. Cuando existe la conciencia, la gente empieza a respetar la normativa por convicción. Y la sumatoria de conciencias individuales nos da la ansiada cultura vial de un país. Cristóbal, un amigo televidente nos decía, a mí dando gracias a Dios no me ha pasado nada, pero tal vez estamos esperando que nos pase algo para generar un poquito más de prevención, de responsabilidad al momento de salir a las calles. Es muy probable que sí. Yo quiero refrendar un poco las palabras de quien nos llamó hace un momento, en el sentido de someternos todos, absolutamente todos. Yo creo que la situación lo amerita, ¿eh? A una nueva evaluación, a ver si es que efectivamente estamos en las condiciones para, de uno u otro modo, hacernos cargos de vidas, porque eso es lo que pues, principalmente sucede, principalmente en el transporte público, en el transporte masivo. Es decir, hasta se les ha calificado a los conductores a título de cirujanos, ¿es verdad? Porque tienen tanta responsabilidad en el momento de conducir, que obviamente implica que sus condiciones tienen que ser prácticamente perfectas, ¿no es verdad? Y creo que este planteamiento que hizo, me parece, el señor Lincango, no sé si es que me estoy equivocando en el apellido, y si es que me equivoco, le ruego que me disculpe, en el sentido de que vamos a una evaluación y vamos principalmente a establecer las responsabilidades nuevamente ya en lo propio, no en el otro, sino en lo propio, a ver si es que efectivamente estoy en las condiciones para conducir un vehículo. Y en el caso de no hacerlo, el comprometerme a poderme capacitar sobre este tema. Y plantear a la autoridad, por ejemplo, el restituir, por ejemplo, el tema de la revisión técnica vehicular, en el caso de los vehículos de transporte público 2 veces al año, y en el caso de los conductores no profesionales, el tema de la obligatoriedad a el cursar previamente a la obtención de su licencia un curso que debería mejorar. Y ya no debería ser un curso flash de 2 semanas en donde le enseñan a uno a medio cambiar la llanta del carro
y a embragar y meter primera, segunda y tercera, sino que debería tener otro tipo de componentes, que lo que haga es tener mejores conductores en las vías. Creo que por ahí los planteamientos podrían ser un poco más efectivos. Y mejor que eso, que a los niños desde la escuela les También empiecen a enseñar seguridad vial. Creo que esa sería una fórmula más adecuada. Hablemos de las campañas de prevención, Arturo, ¿te parece? Y es que si uno hace un poco de memoria, va a recordar algunas. Cómo olvidar, por ejemplo, los corazones azules, que en su momento tuvieron un efecto positivo. Además, luego se sumaron también iniciativas desde el gobierno y, por supuesto, algunas cosas más que quizás pudieron ayudar, pero hay que saber que en estos últimos meses hemos perdido terreno. Y ahora sale un nuevo pacto de seguridad vial, así se llama. Veamos de qué se trata. 2017, un año que está lejos de terminar, pero que refleja ya alarmantes cifras por accidentes vehiculares, buses incendiados, choques con saldos mortales y gran irresponsabilidad de quienes se encargan de la seguridad vial se han evidenciado. Es así que el denominado Pacto por la Seguridad Vial, presentado el jueves pasado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, y que debe ser oficializado por el presidente Lenín Moreno, contiene temas vigentes, cuyo cumplimiento debe ser controlado por las respectivas autoridades, como la señalización vial, controles en los terminales, medidas de seguridad y equipamiento en los vehículos y campañas dirigidas a usuarios y conductores. Dicho pacto especifica como medidas inmediatas la capacitación que dará la Policía Nacional a las personas encargadas de la inspección de las salidas de terminales y la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito para que las revisiones en terminales de transporte de todos los gobiernos autónomos descentralizados sean exhaustivas. El ministro Granda explicó que lo que se busca es la implementación de políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo y que sean producto del Pacto por la Seguridad Vial, que tiene 3 ejes. El primer eje es de vías seguras, que implica la señalización en toda la red vial nacional, la intervención en puntos críticos, implementación de equipos de control en seguridad y centros de atención logística. El segundo eje es el de vehículos seguros, que incluirán la implementación de kits de seguridad, la utilización de bolsas de aire, de cinturones, de revisión técnica periódica producto de una evaluación que la hará la ANT, la homologación de uso de cascos, entre otras. Vale recalcar que la mayoría de estos ítems están ya en vigencia. La mayoría de esos ítems están ya en vigencia y no de ahora, desde hace años. Yo creo que uno de los graves problemas es el control. Creo que esa es la palabra clave. No hay control y el que hay no es eficiente. Guillermo. Bueno, primero hay que saludar este pacto para la seguridad vial. Muchos países en el mundo han tenido situaciones similares o peores que las de Ecuador y la única manera que han podido salir del bache es cuando la primera autoridad se ha comprometido con la seguridad vial. Aquí lo que le falta al país es un compromiso y saludamos que existe ese pacto porque solo así se va a poder cumplir la ley que está llena de controles, ¿no? Pero justamente se inobservan porque no ha habido un compromiso con la seguridad vial, el cual la invitación que ha hecho el señor presidente, el señor ministro, las organizaciones ciudadanas hemos recibido con muy buenos ojos y vamos a participar activamente porque la seguridad vial se construye entre todos. Ahora, también otro actor fundamental es el peatón, sin duda, el que tal vez no tiene el vehículo, pero que también comete cierto tipo de irresponsabilidades cuando sale a la calle. Entonces, este pacto debería extenderse absolutamente a todos y a todas. Sí, principalmente porque en la interacción en la vía pública todos en algún momento somos peatones, todos en algún momento somos conductores, ¿no es verdad? Y hoy repito, retomando el tema de la convivencia. ¿Qué implica la convivencia? El hecho de poder interactuar en el espacio que es de todos, es decir, el espacio de la ciudad, el espacio de las vías, etcétera, etcétera. Y yo quisiera plantear dentro de este pacto, que nosotros lo entendemos como un espacio en el que efectivamente se pueda generar el suficiente conocimiento y compromiso para llevar adelante soluciones concretas. Y planteamos, por ejemplo, el tema de ir hacia la médula del problema, que es, vuelvo y repito, el modelo o la forma en la que se desarrolla el negocio del transporte. Eso es importantísimo. Por ejemplo, desaparecer esta forma oprobiosa de las famosas empresas de transporte público. Que si uno revisa una empresa de transporte público resulta que no tienen un bus,
Qué contradicción. ¿Cómo Una es empresa eso? de transporte que no tiene un bus. Pero resulta que... ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo funciona? Resulta que los accionistas o los socios o partícipes son los propietarios de esos buses. Y que lo único que hacen es afiliarse a través de la compra de una acción o de una participación en el caso de cooperativas a esta operadora. ¿Por qué? Porque el Estado otorga una concesión, es decir, la explotación de una ruta a una entidad jurídica, sea una compañía o a una cooperativa. ¿Esto funciona? La respuesta es no. Y viene funcionando desde hace más de 40 años. Y los resultados, vuelvo y repito, están en las calles y en las cifras, ¿no es verdad? Creo que ahí vamos a atacar la médula del problema. ¿Cómo debería manejarse? Por entonces? ejemplo, ir hacia verdaderas empresas de transporte, donde efectivamente, por ejemplo, el tema del mantenimiento, un ejemplo, ¿ya? Se lo haga en forma empresarial y que haya una responsabilidad de ello. Y que no sea cada socio quien, si es que me alcance el dinero o si tengo la voluntad de hacerlo, voy y hago el mantenimiento que tengo que hacerlo. Y si no lo hago mejor, ¿por qué? Porque posiblemente mi rendimiento económico aumenta. Donde haya responsabilidad. Eso creo que podría tener en el cortísimo plazo, repercusiones en las lamentables cifras que tenemos. Y segundo, el establecer definitivamente sanciones también a la autoridad, ¿no es verdad? Porque el control casi siempre está vinculado al principio de autoridad, que la ley le otorga a una persona para poder ejercer una acción, ¿no es verdad? Bueno, también se deberían establecer responsabilidades, principalmente, por ejemplo, ¿cómo? Que la autoridad laboral también se incorpore a la discusión en este pacto que se está planteando por parte de la presidencia. Mejores condiciones para los choferes. Exactamente, porque resulta que el lobo del transportista es el transportista. Fíjense en qué contradicción. ¿Por qué? Porque el propietario de un bus que tuvo la suerte de reunir un capital, resulta que es el que contrata a otro chofer profesional y prácticamente lo esclaviza. Es que es el empleo versus el negocio. Y sumado a eso la necesidad. Esos tres componentes hay que analizar. Hace 2 días tratamos del tema de los taxis y pasa exactamente igual. Exactamente lo mismo. Lo esclaviza, ¿por qué? Por ejemplo, las condiciones de los choferes son extenuantes. 13 a 14 horas diarias de trabajo. Es durísimo. En condiciones, por ejemplo, en el tráfico, en condiciones de clima... Si uno maneja 45 minutos y viene hecho una pantera, imagínense Exactamente. estar ahí 14 horas. Y eso de lunes a domingo. Con la diferencia que si no trabaja un día, no gana un solo centavo. Y si por mala suerte tuvo un accidente de tránsito, como decimos en Quito, cholito, te fregaste, tú solucionarás tu problema. ¿Por qué? Porque mañana vendrá otro conductor a ocupar esa silla porque esa unidad jamás se puede parar. Esa es la realidad. Sobre esto también debemos trabajar. Es decir, vuelvo y repito, las cifras nos alarman. Y un poco todos decimos y un poco nos rasgamos las vestiduras en el sentido del control, el control, el control. No puede estar un policía detrás de cada persona que conduce. Tienen que establecerse las responsabilidades reales. Vamos a darle paso a otra llamada. Nos contacta Juan Galarza. Gracias por su espera. Entiendo que ya está desde hace algunos minutos esperando por el contacto aquí al mediodía. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita, señores panelistas. Buenas tardes. Mi consulta es los señores de la licencia tipo E y los de la licencia tipo D. Supuestamente los señores de la licencia tipo D están capacitados para conducir buses interprovinciales, plenamente capacitados. Los señores de la licencia tipo E son capacitados para tipo de vehículos de transporte pesado, pero sin embargo ellos están conduciendo los autobuses interprovinciales. Entonces, pedía que me aclarara hacia ese tema. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy puntual. Guillermo. Bueno, en realidad llegamos al mismo problema. La tipología de las licencias A, C, D o E en realidad no responden a ningún tipo de pensum de estudios que esté acorde a ese tipo de categoría de licencia. Realmente se han comercializado las licencias, para ser mucho más directo, y lo que estoy diciendo lo hablamos con conocimiento de causa, inclusive, reitero, hubieron procesos judiciales de por medio. Y eso no ha cambiado mucho, y no cambiará mientras sigan estando estas escuelas regentadas por los que se han convertido en controladores y controlados a la vez. Hay que trabajar en aquello. Y un poco acotar, si me lo permiten, lo que decía Cristóbal. La ley ya determinó en el 2010 que los vehículos deben estar a nombre de las operadoras, y es otra inobservancia. Y esa inobservancia se dio nuevamente por un pedido del gremio al gobierno nacional, y el gobierno sucumbió ante ese pedido. Si es que no hay una visión y una gestión empresarial en las operadoras,
vamos a tener estos problemas. Y en eso Cristóbal tiene muchísima razón, porque cada socio de una compañía en realidad es una empresa unipersonal. Si tenemos una empresa de 100 socios, en el interior tenemos 100 empresas unipersonales donde cada persona administra su vehículo a su criterio. Así es. Bueno, tenemos unos 2 minutitos para las conclusiones. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Cristóbal, la principal recomendación entonces que pueda agrupar todo lo que hemos dialogado frente sobre todo a la prevención de este tipo de accidentes. El que cada uno asumamos nuestros roles y el que no nos agotemos al tener discusiones como las que estamos teniendo hoy, principalmente hasta que las soluciones no vengan. ¿No es verdad? Las calles y las carreteras del país se están desangrando con este tema. Entonces, definitivamente es un tema que amerita una acción urgentísima por parte de todos, de la autoridad, de los propios operadores de transporte, de nosotros como peatones y conductores en algún momento. Creo que estas 14 vidas tienen que ser honradas con soluciones. Y definitivamente creo que ese es el reto y en el que, vuelvo y repito, no debemos agotarnos. Gracias, Cristóbal. Buen día del Observatorio de la Movilidad. El balance, Guillermo, tal vez sobre este pacto que ha convocado ya el Ejecutivo. Eso nos da una muestra de que el problema es más serio de lo que nosotros pensamos. Y es importantísimo aprovechar esta gran oportunidad porque estamos en el momento justo para que la autoridad se comprometa, reitero, para mejorar la seguridad vial de un país. No podemos seguir permitiendo que los siniestros de tránsito, a pesar de ser prevenibles, predecibles y evitables, nosotros como sociedad estemos permitiendo que esto suceda. Gracias a Guillermo Abad, entonces de Justicia Vial, a los dos por su presencia. Yo creo que nos deja importantes lecciones y también un motivo de reflexión. Claro que sí, inmensas gracias también por sus llamadas, su interés. Nosotros nos vamos, pero solamente a una pausa, porque venimos ya con Inclusión en Acción y Wilson Reynoso. Venimos con eso. Hoy es jueves y damos la bienvenida a nuestro segmento Inclusión en Acción y por supuesto a nuestro compañero Wilson Reynoso, que como cada jueves tiene un tema de interés para toda la comunidad. Wilson, bienvenido. Qué gusto, Vanessa, Arturo y amigos televidentes. Para mí es un privilegio acompañarles en esta nueva emisión de Inclusión en Acción. Hablar de la educación en el nivel superior para personas con discapacidad es un reto bastante fuerte, pero nada más gratificante cuando hay instituciones que lo promueven. En el caso del Instituto Tecnológico del Consejo Provincial de la provincia de Pichincha. Así es. Hablábamos recién de las personas que dieron el examen de ser bachiller, ¿no? Sí, ahora sí. Esta es la continuación, le estamos dando seguimiento a las oportunidades que tiene ya la comunidad sorda. Y justo estuvimos presentes en una de sus casas abiertas y les queremos mostrar el trabajo que realizan estudiantes sordos. Son aproximadamente 100 estudiantes que forman parte de esta promoción y que están por graduarse en Administración de Empresas. Miremos y escuchemos el reportaje. Incursionan en nuevos productos que serán la base fundamental de sus negocios, gracias al conocimiento que reciben en el Instituto de Educación Superior del Consejo Provincial, que les abre las puertas para formar parte de la educación superior. Es una idea de un proyecto que se hizo como un negocio propio aquí dentro del instituto, con todos los años que hemos tenido aprendiendo las diferentes materias que tenemos en lo que es administración de empresas. Entonces ha sido un proceso, la idea fue creándose como una idea de un negocio ecuatoriano, mostrar que como personas sordas también podemos tener nuestro negocio. Yo estudio aquí en el instituto, comencé desde primer nivel, comenzamos ya aprendiendo lo que es la administración de empresas, me pareció muy interesante alcanzar a ser un técnico en administración de empresas. Mi sueño es tener un bar. Entonces, mi visión ha sido que a las personas sordas, por ejemplo, en el caso de la diversión, les ha faltado lo que es a la satisfacción de poder compartir. Nunca han tenido un lugar así incluyente. Entonces, ahora me he esforzado mucho por aprender, por estudiar. Primero, formarme. Ahora ya estoy en 6º nivel, estoy cerca de graduarme. Entonces, hemos estado realizando ya mi proyecto, que es el negocio del bar, restaurante, karaoke, en el cual las personas sordas y oyentes van a estar incluidas. Son estudiantes con discapacidad auditiva, que gracias a este tipo de iniciativas podrán graduarse. Y es que antes fue una quimera el poder estudiar, pero hoy, gracias a instituciones como esta, pueden cumplirse los sueños de todos los estudiantes. Hemos tratado de que la inclusión sea una norma en este instituto.
Actualmente el instituto, luego de estos 17 años, hemos logrado que asistan a nuestras aulas alrededor de 3.000 estudiantes en las diferentes carreras. Y hace 3 años están asistiendo ya, en base a la inclusión, unos 100 estudiantes sordos, 21 de los cuales van a graduarse el próximo mes de agosto. Esto es posible gracias a que cuentan con maestros capacitados e intérpretes en lengua de señas. En general, que conozcan sobre manejo de herramientas informáticas es importante. Además, no solamente se les enseña a usar paquetes informáticos, sino que se les enseña a que pierdan miedo a usar la tecnología en general. Porque, sobre todo, por sus problemas auditivos, ellos necesitan aprender herramientas nuevas que les permitan integrarse completamente en la vida social, tanto en lo laboral, en lo personal. El intérprete de lengua de señas ecuatoriano es el canal de comunicación entre una persona sorda y la comunidad oyente. En el pasado era una barrera bastante grande. Incluso hay muchos lugares que no les permiten a los muchachos estudiar, incluso con un intérprete al lado. Pero es algo que ya se está avanzando. Instituciones como estas que permiten a los muchachos poder desarrollarse en un ámbito de educación superior y que puedan tener las mismas oportunidades que una persona oyente. Sus compañeros destacan en cada uno de ellos una lección de vida y ejemplo de superación. Una experiencia muy bonita, la verdad, ya que nuestro instituto es un grupo incluyente y el compartir con compañeros sordos es algo que a nosotros nos da un privilegio de sentirles a ellos también que son parte de nosotros y que no hay ninguna incapacidad. Las puertas del instituto están abiertas para usted, amigo estudiante, que desee incursionar en diversas tecnologías. Fantástico, pronto iremos entonces al bar karaoke, de quien nos ofreció que dentro de poco va a tener su negocio. Y a propósito queremos manifestar que las inscripciones están abiertas para que usted, amigo o amiga con discapacidad, o también personas sin discapacidad, ¿no? Estudiante que usted quiera incursionar en las tecnologías, lo puede hacer. El instituto se encuentra aquí, ustedes conocen, en Quito. Hay otra sucursal en Pedro Vicente Maldonado y otra que se va a inaugurar en el cantón Pedro Moncayo, específicamente en Tabacundo. Excelente. Allí también va a llegar, ¿no? Así que vamos a apoyarles, estaremos haciendo el seguimiento. Vamos a la graduación. Vamos a la graduación, ¿no es cierto? 21 se gradúan, ¿no? El 21 se gradúan y ahí vamos a estar con las cámaras de nuestro canal. Oye, ¿sabes? Otra cosa muy importante viendo el reportaje a propósito de la formación de intérpretes en lengua de señas. Entiendo que había un convenio que se firmó recientemente con la Universidad Central del Ecuador. Sería bueno también, por ejemplo, mostrarle a la gente que hay esta oportunidad, ¿no? Por supuesto. Y no solamente y esto, también existe un convenio firmado entre FENASEC y el CECAP, quienes certifican a los intérpretes de lengua de señas. Ahora ya no puede ser una persona que lo quiera hacer de manera empírica porque puedes transmitir mal el mensaje, la palabra, la frase a una persona sorda. Entonces, creo que es necesario trabajar bastante con los certificados, las personas que ya están certificadas a través del CECAP, para que los compañeros con discapacidad auditiva puedan acceder. Uno de los papeles importantes es el trabajo que realizan los intérpretes en los noticieros. Por ejemplo, ese era uno de los temas bastante complejos porque unos compañeros realizaban las señas apegadas al diccionario general y otros las hacían de manera empírica. Ahora ya existe un órgano regulador que permite que todo sea de manera simultánea. Buenísimo, Wilson, muchísimas gracias. Buena experiencia entonces. Sí, buena experiencia. ¿Para qué? Los tacos estaban muy buenos. También ¿Qué viene la próxima semana? Bueno, la próxima semana vamos a hablar acerca de la Universidad Politécnica Salesiana, un trabajo muy importante porque existe la tutoría de estudiantes sin discapacidad para apoyar a los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, en el caso de sordo, ceguera, etcétera, etcétera. Les cuento que es un tema bastante interesante porque esta es una de las universidades que termina implementados, es el pionero de utilizar sistemas tecnológicos como las bibliotecas audioparlantes. Chévere. Buenísimo, estaremos expectantes porque esa es la función de la academia, vincularse directamente con la comunidad. Por supuesto que sí, y esa es nuestra función también como canal público, llevarles a ustedes todas las iniciativas. Wilson, gracias nuevamente. A ustedes que están del otro lado de la pantalla, como siempre, también muchísimas gracias por estar pendientes y participar con nosotros. Oye, ¿te ha pasado que tú has visto en la televisión esta publicidad que te vende un montón de cosas y has comprado 1, 2 o 3 productos? Llegaste a la casa y no sirvió para nada.
Más de 3 veces me ha pasado, en realidad. Seguramente a ti, Wilson, también. Sí, a mí me ha pasado. Pero por eso ahora yo ya no como nada. Ya no cualquier cosa. O ya no ve la tele. Por supuesto, también. Hay que nosotros vamos a tratar este tema el día de mañana, de la publicidad. No solamente de la engañosa, sino todo el efecto de la publicidad en nosotros. No se lo pierda, mañana será a las 12 en punto por su canal público, Ecuador TV. Chao, chao, hasta mañana.